Hola, soy Esbel Peralta. Estoy aquí realizando una planta solar. Estoy con 16 paneles solares para la misma planta, donde realizaremos todo el montaje del sistema solar. A continuación, demostraremos los demás implementos. También tengo este inversor de 6 kVA. Tengo estas baterías, 4 baterías que tengo. Profe Cris, necesito que hablemos para poder contactarnos, para saber cuántos cables necesitamos, las protecciones y poder trabajar y hacer un buen proyecto. Saludo desde La Guajira para ustedes, profe. Aquí lo hacemos con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien manejando la tranquilidad. El día de hoy tenemos este proyecto que es muy interesante. Tenemos 16 paneles solares Canadian Solar de 320 vatios, un inversor híbrido off-grid de los más poderosos que uno puede conseguir aquí en Colombia, de 6000 vatios, salida 110, 220 voltios con doble MPPT, 4 baterías en gel de 250 amperios a 12 voltios. La pregunta que nos hace Peralta es cómo vamos a conectar esos paneles y cómo vamos a programar el inversor. Y no solamente eso, la conexión de los paneles, conexión de baterías, conexión de tablero de la casa, de la red, programación del inversor, todas las programaciones, 39 códigos de programación. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que quédate hasta el final porque al final están las sorpresas. Bienvenidos. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal: Heriberto, Harrison, Ramírez, Hanner, Julián, Fabián y Jaime. Muchísimas gracias por apoyarme en la creación de contenido. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, como lo vimos al principio del video, tenemos 16 paneles, un inversor y 4 baterías. ¿Cómo podríamos identificar cómo debe ser el arreglo? Es relativamente sencillo y fácil. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los máximos de los controladores que tenga el inversor. En este caso, esa información siempre la vamos a encontrar en la ficha técnica del equipo. Este equipo tiene doble MPPT y en cada MPPT resiste hasta 4000 vatios en paneles y un voltaje de 45 voltios en voltaje de paneles. Eso debemos de tenerlo muy presente a la hora de hacer nuestro arreglo de paneles o circuito de paneles solares. Primero vamos a hacer lo siguiente. En total tenemos 4000 más 4000, podemos meter hasta 8000 vatios en paneles. Entonces, si tenemos paneles de 320 por 16, pues tenemos 5000 y pico, 5120 y alcanzamos a aguantar hasta 8000. Entonces sí, podemos conectar, en teoría, podemos conectar todos los paneles a esos controladores, en teoría. Pero miren que aquí de una vez me dice que por controlador máximo aguanta hasta 145 voltios. O sea, no debemos pasarnos de ese voltaje. ¿Por qué? Si nos pasamos de ese voltaje, vamos a tener muchos problemas. El inversor se va a bloquear y demás. Además, algo que se me olvidó colocarles por aquí es que este inversor arranca desde los 60 voltios en paneles solares. Entonces, la mejor solución es hacer tríos. Vamos a tomar por tríos. Entonces, si tomamos por tríos, el VOC de los paneles de 320 es 45 por 3, 45.3, perdón, por 3. Serían 135 voltios y aguanta máximo 145, tenemos un ranguito ahí de 10 voltios, estamos bien. Estamos muy bien. Entonces vamos a utilizar esos 6 paneles en un MPPT. Cada MPPT aguanta hasta 4000 vatios en paneles. Entonces 320 por 9. Tenemos una ocupación casi de 3000 vatios y aguanta hasta 4000. Entonces estamos cumpliendo con las condiciones tanto de potencia como de voltaje. Estamos muy bien haciendo estos tríos. Y de amperaje, pues los amperios que vamos a trabajar aquí son 926 por 3 paralelos,
son 27 amperios y estos controladores aguantan hasta 80 amperios por MPPT en panel. Entonces estamos muy bien, estamos manejando la tranquilidad. Entonces recuerden que siempre es muchísimo mejor trabajar con un voltaje alto y una corriente baja. El breaker que vamos a utilizar, como estamos manejando casi 28 amperios, pues podemos colocar acá en la reglita que les he enseñado yo a ustedes por 1.5, pues un breaker de 41, de 50 amperios o de 40 amperios estaría bien. Vamos a colocar mejor un breaker de 40, pues. Está bien, un breaker de 40 queda muy bueno. Entonces, cable 6 milímetros cuadrados solar, ¿por qué? Porque el breaker es de 40 y el cable debe soportar más amperios que el breaker. Y el cable 6 milímetros cuadrados solar aguanta hasta 55 amperios. Entonces estamos re bien. Vamos a colocar por MPPT un DPS que vamos a colocar en paralelo a la entrada del breaker. Un breaker que va entre los paneles y el controlador tiene que ser de corriente directa de 40 amperios. Lo colocamos en paralelo el DPS, un DPS de 2 polos DC, que la salida de ese DPS iría a tierra. Debería ser de 300 voltios, que es uno de los más pequeños que se consiguen. Lo recomendaría muchísimo. Aquí ya tenemos 9 paneles conectados al primer MPPT. En el segundo MPPT vamos a conectar los 6 paneles restantes y nos queda un panel por fuera. Realmente no vamos a poder aprovechar ese panel. Son 16 paneles, vamos a poder aprovechar realmente 15. Hacemos lo mismo, colocamos en paralelo el DPS y en este caso el breaker que nos acompañaría sería un breaker de 32 amperios, 2 polos en DC y el cable solar es el mismo, de 6 milímetros cuadrados. O sea que vamos a tener 15 paneles en el techo y vamos a bajar con 2 positivos, 2 negativos y abajo en el tablerito vamos a tener 2 breakers de panel y 2 DPS para panel. Ahora, el tema de la conexión de las baterías, vamos a hacer una serie con cable número 4 para baterías THHN, que nos va a acompañar un cable, el cable de 4 y un breaker de 80 amperios. ¿Pero por qué? Es relativamente muy sencillo. Lo que pasa es que ese inversor no lo vamos a utilizar al 100%, los 6000 vatios por hora, jamás, jamás. Entonces, 6000 dividido entre 48 me da 125 amperios, es lo máximo que le van a sacar, pero eso sí es mentira que le van a sacar los 6000 vatios, no. Eso le sacan generalmente mucho menos. Si colocamos el breaker de 80 por los 48, lo máximo que vamos a poder sacar es cercano a los 4000, está bien. Un inversor nunca se recomienda utilizar al 100%. No es que se dañe, sino que con el tiempo, pues va a durar menos, va a durar mucho menos. Es más eficiente trabajarlo máximo a un 80% de capacidad. Entonces, colocándole este breaker estamos limitando un poco el inversor. Recuerden que el breaker por lo general no se va a disparar a los 80 amperios. Se puede disparar un poquitico más. Y por lo general este inversor jamás lo van a utilizar tanto. Lo van a utilizar máximo por ahí unos 3000 vatios, 3500. Y eso que si utilizan eso descargan las baterías muy rápido. Entonces, cable número 4... para trabajar acá, ese cable número 4 aguanta hasta 95 amperios según las tablas. Recuerden que el cable debe soportar más que el breaker, que es de 80 amperios. Ahora, este equipo va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a tener la energía solar, los paneles como prioridad, segunda prioridad las baterías y última prioridad la energía de la calle, si nos llega a faltar. Entonces, este inversor tiene algo que se llama AC-IN y AC-OUT. O sea, entrada alterna, salida alterna. En la entrada alterna, la energía que viene de la red, vamos a utilizar un breaker de 20 amperios. ¿Cómo lo hemos calculado? Muy sencillo. Pues 20 por 220, lo máximo que le va a entrar de energía son 4400. Está muy bien, excelente. El neutro lo seguimos derecho y la tierra sería bueno conectarlo a la tierra del sistema. A la salida también es el mismo breaker de 20 amperios con el cable TW número 10, el AG-AWG. Número 10. Queda muy bien. La salida del inversor ya iría directamente al tablero eléctrico de la casa, donde se van a distribuir los circuitos. Entonces, yo creo que esta parte ya quedó muy clara, la distribución de los paneles. Recuerden que hay que tener en cuenta el máximo, la capacidad máxima de vatios que aguanta por controlador y el voltaje máximo. No podemos estar muy cercanos o por encima del voltaje máximo en VOC que reciba el controlador, porque si no, se bloquea. Ojo con eso.
La programación del inversor, vea, esto nadie se los enseña. Y si llegaste a esa parte de este video, me imagino que ya diste tu like y te suscribiste, porque esto me toma muchísimo tiempo organizar toda esta información y explicarla de esta forma tan didáctica. Este inversor tiene 39 parámetros de programación. Pucha. Y se los voy a explicar rápidamente. El primer parámetro nos dice cómo va a funcionar. Básicamente el formato SOL y el formato SBU son muy similares, sino que en el SOL podemos llegar a tener algunos inconvenientes con el tema de las baterías porque le da demasiada prioridad a los paneles, entonces algunas veces trata de tomar de la red. Entonces, lo mejor, por experiencia propia, me ha ido mucho mejor con el SBU. El SBU es indicarle al inversor que trabaje prioridad paneles, SOL, segunda prioridad baterías y última prioridad la red. Ya el formato UTI ya es programación primero de la red y la planta solar la utiliza como respaldo. En el segundo código es la sumatoria de los cargadores. Si vamos a tener máximo 60 amperios de carga de la calle y 60 amperios de lo solar, entonces eso sería lo máximo, la sumatoria de los dos. En este caso serían 80 amperios. ¿De dónde carajo saqué esa información? A ver, son 250 amperios a 48 voltios, porque son 4 baterías de 250 amperios en serie, 48 voltios. Entonces, lo máximo que recomiendo yo es el 30%. Vean, el 30% prácticamente son 80 amperios. Entonces, el cargador de la calle y el cargador solar, 80 y 80. 80 menos 80, pues 60, mejor dicho. Entonces, esta es la sumatoria de los dos cargadores. Lo máximo que van a circular en los dos son 160. Ahora bien, el rango de alterna, como nosotros tenemos 220, podemos alimentarlo con 220 y elegimos el APL, que básicamente es como un formato amplio, es un formato amplio por el tema de caídas de tensión y demás. O también podemos trabajar con el formato UPS. Formato UPS, si tenemos 220 puros, entonces es mejor UPS. Pero si tenemos 110, también podríamos alimentarlo con APL. Ahora, el código 5 nos dice el tipo de batería, si es AGM, que está por defecto, o este tipo que es Flooded, FLD, no. Lo vamos a dejar en Use. ¿Qué significa en Use el código 5? Que nosotros vamos a programar los voltajes de carga de la batería. Después aquí vamos a colocar que en el código 6 básicamente es que se reinicie el inversor si hubo un problema. Claro que sí, que apague y se vuelva a prender para que la gente se asusten esos clientes que le están dando candela a esos inversores y si conectaron un soldador o alguna máquina rara, pues entonces que van y desconecten eso antes de que vuelva a prender. Que se apague automáticamente si hay sobretemperatura. Claro que sí, mejor dicho, qué susto. Entonces que se apague. El output, salida de voltaje, lo mejor es darle unos 120 voltios, también lo puedes dar en 110. Este inversor es a 220, todavía no hemos programado los 220, ya les voy a explicar cómo funciona. Pero el voltaje lo dejamos en 120. Si estamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz, seleccionamos 60 Hz. Acá tenemos el máximo del controlador, aquí lo máximo del controlador me da es 60. Entonces, 60 más 80 no me daría 160, 60 más 80 me da 140, entonces me devuelvo al otro código mejor y en vez de 160 le voy a dejar en 140. Es que recuerden que este código número 2 es relacionado con la sumatoria del cargador solar y el cargador de la calle, de la red. Entonces, mejor dicho, a ver, sí, está bien aquí, y vamos por aquí, sí, en Use. Automáticamente que se reinicie si hay una sobrecarga, si hay una sobretemperatura, el voltaje de salida, la frecuencia, el cargador de la calle, siempre que dice UTI es la calle, la red, 60 amperios, que es lo máximo. El voltaje más mínimo para que cambie a la red, o sea, como la utilidad va a ser sol, batería y después red, entonces primero van a entrar los paneles. Cuando los paneles no aguanten más, entonces vamos a tomar la energía de las baterías. Y las baterías se va a tomar energía hasta que lleguen a 48 voltios. Esto es lo que dice aquí. Y si llega a los 48 voltios, ¡pum!, se pasa para la calle. En el caso de que tengamos la red como un respaldo.
Ahora, el código 13 básicamente nos va a decir que cuando vamos a poder volver a contar con las baterías si tenemos la red, como para dejar descansar la red, cuando las baterías ya lleguen a los 56 voltios que han cargado full. El parámetro 16 básicamente nos va a decir quién va a tener la prioridad o con qué vamos a cargar las baterías. En el caso de este proyecto lo estamos utilizando para independencia y ahorro de dinero. Entonces, esas baterías nunca va a ser rentable cargarlas con la red. Entonces, le vamos a dejar el formato OSO, que básicamente nos va a decir que le dé prioridad siempre a cargar la energía con los paneles. Con la energía de los paneles, cargar las baterías. La alarma, claro, que suene eso, que se asuste la gente si hay un error. Entonces, que suene esa alarma. La dejamos aquí activada en el BOM. Entonces, después aquí nos dice que retorne rápidamente al display principal. Sí, claro, o sea, cuando estamos moviendo algunos códigos de programación y terminamos, después de unos segunditos, pum, que vuelva al menú principal. Aquí, que la lucecita de la pantalla se prendía, claro que sí. Aquí, esto también lo dejamos por defecto. Y el bypass significa es que si en algún momento llega a haber un sobreconsumo en la casa que sobrepase al inversor, automáticamente deja pasar la energía a la calle derecho. Eso nos sirve para proteger el inversor. Que guarde los errores, el 25, claro que guarde los errores, porque es que si pasó algo, después para un diagnóstico, entonces él nos guarda qué errores salieron para leer el manual. En el manual están los errores. Siempre hay que leer los manuales de los equipos para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando aquí? Aquí básicamente nos dice el voltaje máximo de la batería es 57 voltios y el voltaje de flotación siempre es como 1 voltio o 0.5 voltios por debajo. Está bien 56. ¿De dónde carajo saqué los voltajes? Si usted está trabajando con un proveedor serio, él le va a decir los voltajes de las baterías. Entonces, en este caso, una sola batería me da un voltaje mínimo de 11.8, flotación 13.65 y máximo 14.4. Entonces, como son 4 en serie, pues multiplico estos voltajes por 4 y ya tengo el mínimo, el de flotación y el máximo, mejor dicho. Entonces, el de flotación dice casi los 55 voltios. A ver, vamos a ver por aquí. Los 55, entonces bueno, está bien, dejémoslo en 55, ya, para que no lloren. Bueno, entonces ya, ahí está en flotación. Y el 28 se refiere a los 220 fase partida. Acá están las diferentes opciones. Este inversor se puede colocar trifásico o en paralelo, pero en este caso como es uno solo y necesitamos fase partida en ese solo, seleccionamos este cuadrito que básicamente nos va a decir L1, L2, fase partida. Ya, súper fácil. Con el profe Cris aprenden demasiado, ¿no? Uf, ojalá lleguen esos super stickers durísimo. Entonces, aquí nos dice que el voltaje mínimo de las baterías, 47.2 voltios, que cuando detecte ese voltaje, pues ya se apaga el sistema. Si nosotros queremos cuidar más las baterías, pues podemos aumentar este voltaje mínimo para que no se descarguen tanto. Aquí vamos a seleccionar el WAM. ¿Por qué el WAM? El WAM porque es un solo inversor, básicamente, para explicarlo rápido. Eso tiene una explicación larga, pero básicamente el WAM. Listo, ya salió. En el siguiente vamos a dejar el SBE. ¿Listo? Que básicamente se va a referir, a ver, el WAN y el SBE. Y este porque se me corrió aquí. Listo, ya me acordé. Aquí básicamente lo que va a decir es que el 31, sino que como esto era PDF y lo convertía a PowerPoint, mejor dicho, se despelotó un poquito. Pero ahí entienden, 31 dice 31, no hay pérdida. Aquí lo vamos a dejar en SBE. ¿Qué significa SBE? Que mientras carga las baterías también dé energía a la casa. Una berraquera, ¿cierto? Porque pues, por lo menos si lo colocamos en el otro, en el SBD, no, eso es una boleta porque solamente va a darle prioridad a la carga de las baterías. Mientras que en SBE va a dar energía a la casa mientras carga las baterías. Entonces va a aprovechar al máximo toda la energía de los paneles. Y este cosito de aquí fue el que me corrió. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es que se tome el tiempo que calcule la computadora en cargar las baterías. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo en automático. El 33 desactivamos esta vaina
porque esto es ecualización y estas baterías no se ecualizan. Las baterías que se ecualizan son de otro tipo, que tienen otro tipo de electrolito. Esto como es gel, no necesita ecualización. Desactivamos el 33 y al 34 pues ya queda desactivado, el 35 también, el 36 también. Todo esto de aquí para abajo ya quedó desactivado porque esto es ecualización. Desde el 33 al 39 son ecualización. Entonces, eso por ahora no nos interesa. Desactivamos y listo. Entonces, ese sería nuestro proyecto, familia. Vea, ahí ya aprendimos a conectar los paneles, breakers, DPS. El DPS es para los rayos, para el tema de los rayos sobre tensiones. Conectar las baterías, conectar la energía a la calle, la energía que sale al tablero eléctrico. Es muy importante que al mismo tiempo que le ingresa la energía solar, salida del inversor, ni por el berraco vaya a inyectar energía aquí de la calle, no. Por eso se quita la energía de la calle y se pasa primero por el inversor, y la salida del inversor es la que alimenta a la casa. Aquí podríamos hacer un puente con una cuchilla doble tiro o una transferencia para dejarle pasar la energía derecho de la calle a la casa cuando se desconecte del todo el inversor. Mucho cuidado con eso. Y la programación del inversor, lo más importante, esto vale un poco de plata. Una programación de estas, como mínimo yo cobro $150 y te lo estoy enseñando a hacer gratis el día de hoy, mejor dicho. Entonces, ya vienen las sorpresas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase de hoy, en esta poderosa clase, y te felicito porque estás aprendiendo mucho con el profe Cris. Nos vemos en una próxima clase y ya vienen las sorpresas. No, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Señor Burns, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno, amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma, y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse 2 salchipapas al mes. Me comí una salchipapa. Y qué cosa tan sabrosa. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.